Hola a todos, mi nombre es José Francisco López, soy investigador senior en Fundación Civismo y hoy nos gustaría hablar de un trabajo, de un informe que hemos realizado sobre las variables sanitarias que podrían haber influido en la tasa de fallecimientos por millón de habitantes en diferentes países alrededor de Europa y del mundo. La sanidad es uno de los sectores más importantes de una sociedad, porque sin unos niveles adecuados de salubridad no hay o no puede haber ni justicia, ni puede haber educación, ni por supuesto la economía sirve de nada, ¿no? Entonces, en este sentido me ha parecido muy interesante realizar el informe por esto y sobre todo para arrojar luz sobre este tema que aún hoy y todavía pues hay demasiada confusión, ¿no? Entonces, en la situación en la que están las economías, se están sufriendo consecuencias a nivel económico de pérdida de empleo, de cierre de empresas, por supuesto la caída de los ingresos fiscales está siendo muy grande y esto plantea una serie de problemas a la hora de invertir en algo que lógicamente es necesario, que es en la sanidad, ¿no? No obstante, el modelo que nosotros realizamos y sobre el que gira todo el informe y el trabajo, pues recoge una serie de variables. Esas variables pues tienen que ver con los recursos físicos, con los recursos humanos y con los recursos monetarios que presentan diversas economías, ¿no? Este modelo, pues entre esas variables, por ejemplo, los recursos físicos, pues recogemos, por ejemplo, las camas por 1.000 habitantes, los hospitales por millón de habitantes. Dentro de los recursos humanos, tanto el número de enfermeros y el número de médicos ajustado por población, y en recursos monetarios el gasto monetario, ¿no? El gasto total en sanidad per cápita, ¿no? Lo que arrojan los resultados y lo que sugiere los números es que todas estas variables apenas son capaces de explicar un 30% del total de la variabilidad de la tasa de fallecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere precisamente esto? Pues que hay un 70% en el mejor de los casos que depende de otras variables, ¿no? Y citando a la Universidad de Oxford, que hizo un estudio también muy interesante y muy ilustrativo sobre todo esto, ni el número de turistas chinos, ni el número de viajeros, ni siquiera el envejecimiento de la población era tan representativo de esa cifra, de esa tasa de fallecimientos, como sí que lo era el número de días que pasaron desde la primera muerte en el país o desde la primera muerte en el continente, ¿no? ¿Qué quiere decir precisamente esto? Pues que la gestión gubernamental, la rapidez con la que se actuó, o en este caso, en el caso de España, la lentitud con la que se actuó, pues lógicamente han acabado derivando en que el virus pues se haya expandido y haya tenido mayor incidencia en España que en otros países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, dado que, como decíamos al principio, la situación económica es desastrosa y los ingresos fiscales que se prevén, ya no solo para este año, sino seguramente para el siguiente, pues son bastante más reducidos de lo que nos gustaría, y por eso hemos tenido que pedir ayuda a Europa, esa ayuda de 140.000, 150.000 millones, que aún no ha llegado, y que además está supeditada a realizar gasto en inversiones y no en transferencias, como algunos partidos políticos plantean hacer. Pues nosotros proponemos que se hagan mejoras en eficiencia, ¿no? Y esas mejoras en eficiencia pasan por realizar medidas dentro del sistema sanitario, que ya sabemos que es muy bueno y que ya sabemos que tenemos una enorme suerte de tenerlo, pero no quiere decir que no se pueda mejorar o que no se pueda hacer más eficiente, ¿no? Debemos hacerlo más eficiente, debemos hacerlo mejor, porque siempre se puede mejorar, y eso va a repercutir directamente en la población, ¿no? Entonces, entre esas medidas, pues, por ejemplo, implementar la prescripción enfermera, que se demostró que funciona en Andalucía, también la digitalización del sistema sanitario, que si bien es cierto que está en ciertos puntos digitalizado, todavía se puede hacer muchísimo más, y lo cual cobra especial relevancia
en un entorno en el que la presencialidad o el asistir de forma presencial pues conlleva un riesgo de contagio, no solo para la persona a la hora de acudir al hospital, sino también para el personal sanitario que tiene que recibir a esas personas, ¿no? Además, eso reduciría las listas de espera y eficientaría mucho o haría mucho más eficiente el sistema. Luego también combinar la gestión público-privada, que se ha demostrado que funciona, que se ha demostrado también que aquellos hospitales que tienen personalidad jurídica propia, independientemente de que sean públicos, es decir, que se les da más capacidad de obrar y de decidir, pues son más eficientes y tienen mejores resultados en todos los aspectos. Y además también creemos que es importante que haya sistemas de evaluación de políticas sanitarias públicas que existen hoy, pero que son poco transparentes, son muy opacos y además no son accesibles ni son valorables de todo lo objetivo que podrían ser, ¿no? Es decir, no son todo lo bien evaluables, si lo queremos decir de esa manera, que podrían ser, ¿no? Esto es lo que hemos estudiado, lo que sugieren los datos, y esperemos que podamos ayudar también a la comunidad científica pues, a seguir desarrollando en ese aspecto o a seguir desarrollando este tipo de estudios, y que por supuesto el gobierno pues, en algún momento pueda implementarlos y que eso pues, mejore nuestras condiciones, mejore la superación de este virus, de esta pandemia, ¿no? Y sin más, pues me despido, espero que les haya gustado. Nada, un abrazo.